Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. La historia enseña, y enseña con certeza, que cuando hablaba sobre virtudes y capacidades de algún militar, de algún general, Napoleón terminaba siempre su interpelación con una pregunta. ¿Tiene suerte? Porque la fortuna es sin duda una condición determinante en momentos clave. Y podríamos decir que algo de eso es lo que está viviendo en este momento Javier Milei. Javier Milei y su gobierno después del triunfo del 26 de octubre. Claro, sería una simplificación explicar lo que ocurrió ese 26 de octubre solo por un golpe de suerte. Evidentemente hubo otros motivos, otras razones de índole política, otras habilidades que a priori no se vieron de parte del presidente y que podríamos resumir en tres aspectos. Primero, Milei se puso la campaña al hombro después de haber sido derrotado de manera muy dura en Buenos Aires el 7 de septiembre. Luego utilizó una estrategia que en algún momento y sobre todo después de esa derrota también pareció inconveniente, como fue la polarización. Y sin embargo le dio un gran resultado porque retrotrajo a la primera línea la idea de ese pasado del último gobierno kirchnerista. Y en tercer orden, encontró en la geopolítica una especie de solución o de salida momentánea que no había podido encontrar en la economía. ¿De qué estamos hablando? Del respaldo del gobierno de Donald Trump, del respaldo de Washington y sobre todo de una frase que caló más hondo de lo que se pudo suponer al comienzo, aquella cuando el presidente de Estados Unidos dijo: si Milei no gana, la generosidad de mi apoyo financiero no será la misma. Eso, traducido, se interpretó como un golpe de miedo que la sociedad recibió y actuó el 26 de octubre, o parte de ella actuó en consecuencia. A partir de ese punto, Milei está intentando algunas cosas. De hecho, hizo un retoque, no digamos rediseño porque parece mucho todavía, un retoque en su sistema de poder, donde indubitablemente la figura empoderada es la de Karina, su hermana. No quiere decir que Santiago Caputo haya quedado al margen, pero digamos, si uno imaginariamente establece un ranking, Santiago Caputo y su tío Luis Caputo, el ministro de Economía, estarían un peldaño más abajo. Así ha sido el maquillaje en el sistema de poder. Pero ha habido más, y eso tiene que ver con una todavía parcial reconfiguración del gabinete, donde asumió Manuel Adorni como jefe de gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, donde Diego Santilli se hizo cargo del Ministerio del Interior, todavía en medio de situaciones no aclaradas, como por ejemplo saber qué unidades reales administrará Santilli en esa cartera. Pero es cierto que entre los dos tienen lo que parece hoy una de las cuestiones prioritarias, que es la necesidad de abrir conversaciones, de abrir diálogos con sectores de la oposición y con los gobernadores. Por eso, cuando mencionamos la incertidumbre sobre el contenido del Ministerio del Interior, referimos a que no es lo mismo un interlocutor como Santilli con mucho poder que a un interlocutor con un poder disminuido. Eso los gobernadores lo saben leer
e interpretar muy bien. Esta es la tarea que le queda a Milei por delante. Y volvemos en este punto a aquello de Napoleón y la suerte. Porque todo lo restante que también necesita el gobierno, por ahora se lo está ofreciendo la oposición. La oposición que ha quedado casi en estado de conmoción, y hablamos sobre todo del kirchnerismo, después de la derrota de octubre. Y hay algo que uno puede ilustrar en este momento. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo las últimas horas en un excelente reportaje hecho por 4 periodistas que no había existido un rescate de la Argentina. Porque un rescate, dijo, es entregar plata. Y señaló que en verdad Estados Unidos, con su intervención en el mercado local y con el swap, había ganado plata. No explicó cómo. No tendría por qué explicarlo Bessent en todo caso. La pregunta es cómo no lo explica el gobierno y cómo la oposición, en estado de shock, no le pide alguna explicación. Y no es solo un problema de la oposición o del kirchnerismo, es también un problema del aliado principal que tiene la Libertad Avanza, que es el PRO. El PRO que realizó una reunión cumbre donde Mauricio Macri intenta hacer un equilibrio muy difícil. Seguir apoyando al gobierno, pero mantener una identidad propia. Esa pretensión choca contra algunas cosas que van sucediendo. Se pueden mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el PRO repuso 24 bancas el 26 de octubre. Bueno, le quedan 16. 8 ya han marchado, de la mano, sobre todo, de Patricia Bullrich. Y en una vereda más opuesta que la del PRO, dijimos, está el kirchnerismo, que sigue discutiendo cuestiones de liderazgo. Si es Cristina Fernández, si es Axel Kicillof, y no discute ni insinúa la posibilidad de un debate acerca de cuál es el contenido y qué contenido necesita el peronismo para reponer expectativas que han fugado de un sector mayoritario de la sociedad respecto de ese partido político. Y ocurren otras cosas, porque a esa situación de indefinición del peronismo se suman la lluvia ácida de los peores recuerdos del pasado. Cristina Fernández presa en su domicilio por la causa de Vialidad Nacional, Cristina Fernández en un juicio por el escándalo de los cuadernos de las coimas, al cual la Cámara Federal ha pedido que se modifique en su proceso, es decir, que sea más rápido, y en su forma, es decir, que en lugar de virtual sea presencial. Y para colmo, como remate, en el día de ayer se conoció que definitivamente el exministro Julio De Vido deberá cumplir 4 años de prisión por la condena a raíz de la tragedia de 11 de febrero de 2012 que costaron 52 personas muertas. El panorama, como se observa, es favorable para el presidente, para que aproveche esta oportunidad, para que tome ese crédito social prorrogado en octubre. La primera dosis de suerte, la resurrección, ya ocurrió el 26 de octubre. Ahora falta el aporte de la gestión de los años que le restan y que en la Argentina tiene siempre una amiga maestra, y es la economía. Así empieza la edición de Datos de hoy.
En estos tiempos de resurrección del gobierno libertario de Javier Milei, es bueno profundizar en la política, en lo que hay y en lo que uno supone que puede venir. Por eso hoy nos visita Federico Zapata, un amigo, politólogo, y aquí tenemos su ficha. Bueno, sí, un hombre joven de los 80, politólogo, director de la consultora Escenarios, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. Sos docente también, ¿no? Soy docente acá en la docencia. Ejerzo docencia, sí. Y editor de la revista Panamá, donde después de las elecciones publicó un excelente trabajo sobre las causas o las posibles causas de lo que había sido y de lo que fue la derrota del peronismo. Gracias por estar. No, gracias, Eduardo, un placer. A ver, empecemos con tranquilidad. ¿Qué tiene que construir Milei más allá de... Bueno, tuvo la victoria, Sí. no la esperaba nadie, ni ellos la esperaban. Bueno, ¿qué es lo que debe construir más allá de la marcha económica? ¿Qué es lo que debe construir Milei para darle consolidación, no digo al modelo, al sistema político que él tiene? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Porque todos los outsiders nacen, de alguna manera, son como cabezas sin cuerpo, ¿no? Y en la experiencia internacional, por lo menos en las democracias, esas cabezas sin cuerpo lo que han ido haciendo es anidando en organismos políticos que les generan esto que estás planteando vos, que es como, digamos, institucionalizar el carisma, darle como una cierta profundidad a las reformas. Uno ve el caso de Brasil, claramente Bolsonaro, el partido militar; el caso de Estados Unidos, el partido republicano. Uno se imaginaba que Milei iba a anidar acá en el PRO, eso era como cuando uno pensaba en el 23. Bueno, algo hizo. Pero hizo más como una especie de agarró como un tenedor a la casta y tomó lo que quería y lo... Yo mencionaba el otro día, no sé si lo compartís, hay algo de la transversalidad de Kirchner. Hay algo de ese digamos, pero digamos, creo que su gran desafío, dicho esto, precisamente porque no quiso ir, porque de alguna manera dialogando con Alberto Fernández lo que hizo, dijo, bueno, mi gobierno se juega en mi autoridad política, entonces yo tengo que bajar la inflación, romper el gasto público, etcétera, pero afirmando mi autoridad, sin negociarlo con nadie. Esa fue como su principal apuesta, fue una apuesta ambiciosa, sí. El 24 le sale relativamente bien. Y creo que lo que la sociedad ahora le ha dado, porque digamos, Estados Unidos le dio un bono geopolítico para llegar a la elección en octubre, y la sociedad le da un bono político, porque se lo da a la sociedad, para poder, ahora sí, esto que está marcando vos, decir, bueno, a ver, armá tu propia corporación política libertaria. Y esto quiero decir, armá tu dispositivo político sólido, armá y colonizá el Estado, digo, ¿no? Que el Estado funcione. Sí, claro. Bueno, que creo que ese es el gran desafío de él, porque la agenda que le pone la sociedad ahora por adelante, la agenda del 26 y del 27, es una agenda más compleja que la agenda destructiva, que la agenda de la motosierra, que ya por sí era difícil, y llegó hasta acá. Pero él dice, bueno, te voy a desenchufar la motosierra y te voy a pedir que seas ahora un poquito más arquitectónico. Entonces, a ver si puedes manejar el lápiz, ¿no? Es la construcción. La construcción. O sea, se terminó la etapa de Milei destructivo, la sociedad le está dando un mandato de un Milei constructivo, un poquito, digamos, outsider sí, pero un poquito más estadista. Entonces tiene que reconstruir algo que le sienta cómodo a él. Él es una especie de ayatola, digamos, del liberalismo, de la lucha cultural. Si no puede él resolverlo, deberá construir como el ayatola su primer ministro, su primer gobierno, su partido, para poder, digamos, emprender reformas que son claramente más complejas, ¿no? Sí, y que va a requerir, más allá de lo que reclama Washington y el Fondo Monetario, de un tramado político que hoy no lo tiene. Claro, bueno, la sociedad lo ayuda un poco porque le deja un Senado y una Cámara de Diputados mejor posicionada. Que claro, si nosotros nos juntamos a tomar un café 2 meses antes, decíamos, qué difícil esto, ¿no? Pero 48 horas antes. La sociedad es la gran protagonista de todo lo que está pasando, sí. ¿No? Porque la Argentina, cada vez que decíamos la sociedad, entramos en pánico porque pensamos la irrupción del 2001, ¿no? Y lo que estamos viendo es una sociedad que utiliza la herramienta electoral de una manera muy novedosa para organizar el sistema político. Entonces, en el 23 tiró abajo el viejo orden y en el 25 acaba de quemar las naves de la política tradicional
y a los gobernadores los baja un cambio, le dice siéntense en la mesa, a Milei le dice vos también baja un cambio y sentate en la mesa. O sea que la sociedad hoy está por delante de la política, tiene más madurez que la política en algún aspecto y le dejó un tablero para jugar, ¿no? Y Sin bueno, duda, y hay una cosa que me parece que ocurrió durante todo el proceso de este año, que fue un año electoral básicamente, y más allá del 26 de octubre, y es que la sociedad, entendida como un cuerpo único, sí, sí, sí. le dio a cada gobernador prácticamente su autoridad. Ahora, cuando fue la elección nacional, se le dio al presidente. Sí, sí. Es decir, ahí Este es un fenómeno muy novedoso propio de la configuración post-23, que es una especie de, la sociedad es una especie de ruptura entre lo nacional y lo subnacional. A Milei le dice, vos por el momento no te metas en lo provincial, no es tu terreno, abocate plenamente a lo nacional, que tenés un lío muy importante, y a los gobernadores también. Le dice, ustedes quédense acá y no se metan en lo nacional, no lo molesten a Milei. Déjenlo que siga reformando o que intente reformar y estabilizar el capitalismo argentino. Eso es muy novedoso, es una cosa que estamos viendo que es como uno de los principales verticales del nuevo sistema político. No sabemos en qué momento la sociedad lo va a romper, pero es algo muy particular que está sí, ocurriendo. tampoco ¿no? se sabe cómo lo va a administrar el presidente, No, ¿no? no, no, claramente. Digo, porque No, porque claramente del Pacto de Mayo a la crisis de este año, la sociedad le había dibujado ese camino y él lo dibujó, digamos, ¿no? La Provincia Unida casi es un aborto de la mala praxis del presidente. Entonces, bueno, ahora, digamos, la sociedad le dio las herramientas, le dio un pulmotor, tiene que construir su corporación política para, digamos, porque los acuerdos que quiere las reformas que necesita el capitalismo argentino requieren de un diálogo o una diagonal con los gobernadores, ¿no? sí, y vos decías, mencionaste el tema de Provincias Unidas. Provincias Unidas fue, porque creo que fue, ya no es, fue un último ensayo de la vía intermedia. Sí. Evidentemente, se verá que a lo mejor en algún momento ocurre, la sociedad argentina no está para vías intermedias, está para péndulos. Ahora, puede ocurrir, me parece que las señales son todavía demasiado tenues, puede ocurrir que el que se corra un poquito digo, hacia el centro sea el propio presidente. Claro, bueno, de hecho, los primeros gestos que estamos viendo es por lo menos un cambio de enfoque hacia a un esquema más dialoguista. La señal que daría es esa. En la Cancillería no está poniendo un cruzado que va, digamos, a ser una especie de Che Guevara de derecha. Sí, Puesto un hombre ahora te podrían decir, como te dicen, bueno, vamos a ver cuando tenga que abrir la billetera. Claro, claro. Pero bueno, está ahí donde se hace la política, digamos, Claro. con recursos escasos. En el Ministerio del Interior lo mismo, es un hombre de la política, digo, Santilli, nadie decía, no. Absolutamente. Entonces, por lo menos de enfoque, después en paralelo concentra el poder él también. O sea, él y la hermana hoy, digamos, rompen el triángulo de hierro y concentran el poder, pero en la selección de los que están entrando da la sensación de que por lo menos se entendió que la sociedad no le dio un cheque en blanco. No es que le dijo, te felicito, volvé a la batalla cultural, estamos enamorados de la escuela austríaca, sino que le dijo, che, baja un cambio y ordena esto y estabiliza esto, porque obviamente si no te lo voy a cobrar, si no te lo cobré ahora, te lo voy a cobrar el 27. No, bueno, claro. Y vos decías, cuando uno habla de batalla cultural, de estabilizar, digo, básicamente, que es lo que el gobierno me parece que sobreinterpretó, el mandato del 23 fue estabilizar la economía. Sí, sí, claramente. Digo, claramente. nos interesa muy, a ver, puede ser una opinión personal, nos interesa mucho menos la batalla cultural, la lucha contra el aborto, la agenda woke, nos importa menos, estabilizar la economía. Bueno, a ver, tenía dos grandes verticales, que en ninguno de los dos grandes verticales estaba el problema cultural. El primer vertical era contra el orden post-convertibilidad y eso implicaba armar un nuevo capitalismo en la Argentina. Está todavía, digamos, hay avances en lo macroeconómico, falta como todavía cómo funciona eso desde el punto de vista de la producción, la inversión, el consumo. Y el segundo vertical era contra la corporación política que nos trajo hasta acá, y eso implica armar un nuevo sistema de representaciones políticas, que es esto que todavía está un poco pendiente. Bueno, sí. Está Milei, pero está Milei solo. Ahora, digamos, el próximo paso es la corporación política libertaria, ¿no? Cómo eso se conforma, coloniza el Estado, lo gestiona, le da un sentido. Ahí está su gran desafío. Es cierto, eso, bueno, eso es lo imprescindible para ir conformando un sistema nuevo. Exacto. Ahora, un Exacto. sistema nuevo también necesita de otras patas. De otras patas, sí. Y ese es un tema, ¿no? Ese es un gran tema. Porque
Si no, vamos a pensar en que la Argentina requiere de un sistema de partido único. No Sí, es así. sí, totalmente. No está pensado así. Lo que digo es, bueno, ahí es donde uno piensa, bueno, ¿será la libertad avanza o será ese mundo de derecha, centro derecha, la nueva representación política o una nueva representación política? Bueno, pero tiene que haber otra. Exacto. Y ahí uno se planta en, bueno, ¿y qué va a pasar con el peronismo? Sí. ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo? El peronismo que se ha reinventado muchas veces, ¿hoy tiene esa capacidad? ¿Es el liderazgo el problema o es mucho más profundo que el liderazgo? No, a ver, retomo por el principio de la reflexión. Yo creo que Milei es la primera novedad de esta época, de la época que abre la sociedad. La sociedad, digamos, la abre como utilizando a Milei como un ladrillo que tira contra la vieja época. Bueno, el gran desafío hoy del sistema político, digamos, de todo el sistema político, es cómo armar una oposición de esta época. O sea, digamos, siempre yo hago la metáfora, digamos, lo que le ganó a Alfonsín, digamos, no fue el viejo peronismo, le ganó, digamos, la renovación. Exactamente. Lo que le ganó el menemismo, bueno, fue el Frente Grande, la Alianza, lo que le ganó al kirchnerismo fue que Juntos por el Cambio, digamos, se crearon oposiciones que eran oposiciones que estaban enraizadas en los desafíos de la época. Lo que tenemos por el momento como única novedad del sistema político es Milei y el partido del ausentismo. Falta todavía que se cree una nueva oposición anclada en esta época con capacidad para superar a Milei, pero sin plantear a la sociedad volver para atrás. La sociedad no vuelve para atrás, digamos. No. Son estos cambios tan de raíz. Si Alfonsín se resfriaba, si Alfonsín se infartaba en el 85-86, la sociedad no iba a ir a buscar los cuarteles, la sociedad iba a ir a buscarlo a Cafiero, a Angelos, a De la Sota. Bueno, faltan esos actores, ¿no? Hoy el peronismo puede protagonizar eso. Es difícil porque está metido en una especie de laberinto del que es difícil salir por varios frentes. Primero porque, a diferencia de la generación del 80, digamos, la renovación, Perón estaba desaparecido del mapa político. Entonces, digamos, no. Exacto. Entonces, Cristina está todavía en el mapa político y es una actriz protagónica. Lo segundo, el kirchnerismo, después de 20 años en el peronismo, deja una especie de sociología ideológica en el peronismo, que es una novedad. El peronismo era identitario, pero era completamente práctico, elástico. Entonces eso le permitió el primer peronismo, el peronismo del ajuste, el peronismo del 73, el peronismo de Menem, el peronismo del kirchnerismo, porque era una sociología. Hoy la sociología después de 20 años es una sociología ideológica, ¿no? Entonces, a ver si por ahí coincidimos, a lo mejor no coincidimos. Yo digo, incluso el peronismo de Kirchner no fue igual que el peronismo de Cristina. Absolutamente, no, absolutamente. Pero eso está como un poco borroneado en la historia, pero Kirchner, que era un presidente débil. Dejando de lado todos los problemas que sabemos. Pero el primer Kirchner. Que tuvo el expresidente problemas. Es el Kirchner de la transversalidad. El primer exactamente. Kirchner. Es un Kirchner de debilidad, digamos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, busca el radicalismo, o sea, digamos, es más horizontal. Mucho menos ideologista. Mucho menos ideologista, sí. Que ese es el sello del kirchnerismo. Del kirchnerismo que muta en el 2008. Ese es el 2000, digamos, ese es el momento. Un conflicto con el campo. Claro, eso produce una mutación, deja de ser partido del orden y pasa a ser partido revolucionario. Entonces ahí, obviamente, el kirchnerismo ya no es que busca ordenar una sociedad, sino que la sociedad le molesta, la quiere transformar, la quiere hacer a su imagen y semejanza. Digamos, se vuelve la clonia de la clo, digamos, sí, ¿no? Correcto. Y bueno, y eso deja una sociología que hoy no demanda renovación. Cuando nosotros hacemos foco en el electorado peronista del AMBA, no en el resto que ya está desprendido, pero en el AMBA. Bueno, es eso. Después vamos a hablar del fenómeno. Pero en el AMBA, vos haces focos cualitativos y estudios cualitativos y la gente no te dice, che, renovación, te dicen unidad. Entonces hoy la sociología del peronismo, digamos, no premia la herejía. No premia la herejía, y eso es un gran problema para crear nuevos liderazgos y un nuevo conjunto de ideas. Entonces está como atrapado en esa primer minoría intensa opositora en la que se ha transformado, que no le permite ser mayoría, que le está desarmando la representación política nacional, pero que le da suficiente comodidad para sostenerse de esa manera como una especie de partido testimonial. Sí, vos decías lo de Buenos Aires, que es un fenómeno muy solvente, muy arraigado. Ahora, lo de Buenos Aires me parece
que está en disonancia si uno mira cómo fue el desenvolvimiento electoral con lo que pasó en el resto del país. Absolutamente. Porque en el resto del país se lo votó a Milei. Absolutamente. Digo, Absolutamente. bueno, en Buenos Aires también, pero digo, en cuanto a la referencia que vos hacés de no, queremos unidad, no nos estamos planteando un repensamiento de lo que es el peronismo. No, O el absolutamente. kirchnerismo. Digamos, lo disuelve como elemento de representación nacional y lo lleva, lo condensa en el núcleo originario, digamos, de geopolítico, que es, digamos, una alianza entre progres de la capital federal y sectores populares del conurbano bonaerense. Entonces queda recluido ahí. Vos fíjate, el peronismo ganó en 7 distritos nacionales, ganó en 7 Sí. distritos. Fuerza Patria solo estuvo presente en 1 de los 7 distritos. Exactamente. O sea, Fuerza Patria no estuvo presente ni siquiera, esto es llamativo, ni en Tucumán, que es algo así como la segunda capital del peronismo nacional, Sí. ahí ni siquiera, porque hizo sus jueguitos, digamos, y entonces hoy el kirchnerismo no te sintetiza nacionalmente al peronismo y no te ordena a nivel de representación política nacional. El kirchnerismo casi empieza a ser un problema ya el kirchnerismo a nivel nacional, ¿no? Fijémonos lo que pasa en Salta. Por ejemplo, y otro dato es cuando uno hace el comparativo de las elecciones del 7 de septiembre y las del 27 de octubre, de pronto te das cuenta que en un nivel dirigencial de segundo orden o tercero, esa fuerza política tiene una representatividad que más arriba no la tiene, que son los intendentes. Absolutamente. Porque la elección de septiembre termina siendo una especie de elección de proximidad, en donde los que terminan, digamos, organizando la elección y convalidando su representación, que son representación de hombres de gestión y mujeres de gestión, le puede gustar o no, pero son hombres y mujeres de gestión para sus electores. Entonces termina siendo una elección que se estructura sobre esa primera milla, lo cual les da hoy conciencia política. Esos actores hoy son actores políticos de primer orden, son un problema para Cristina. Y la elección de octubre es, de nuevo, el frente todismo. Digamos, la cúpula histórica que se junta, que se amontona, que se pelea, que arma una fórmula, digamos, que la sociedad dice, esto digamos, es rancio. Esto no tiene potencia. Entonces, vos fíjate cómo se comporta electoralmente tan diferente la sociedad ante una elección donde está convalidando gestores versus la sociedad donde está convalidando profesionales de la política o revolucionarios profesionales de la política. Sí, sí. No te pido un pronóstico porque no es esa la idea, pero digo, instalados en el post-26 de octubre, como estamos, con un gobierno bueno, que se va remozando de a poco, ¿qué imaginás vos camino al 2027? Con el escenario que hay, vos tenés este gobierno, recién gana, se remoza, una oposición, un aliado que está en una grave crisis, que es el PRO, y una oposición dura, que está en grave crisis, que hoy no se visualiza muy bien hacia dónde dispara, ¿no? No, a ver, el escenario es muy, digamos, queda armado favorable al gobierno. Después, obviamente, digamos, yo te doy una pelota y te doy la cancha de fútbol y te doy todo, tenés que jugar el partido. El gobierno hizo todo para perder esta elección. Si uno ve, repasa el 25, hizo un gran esfuerzo por la elección, la sociedad le termina dando, por eso digo el protagonismo de la sociedad. Creo que al gobierno la sociedad le deja una mesa para poder completar la faena, que es básicamente reformas estructurales, ahora sí un programa de crecimiento. El gobierno tiene que lograr que la economía, yo entiendo que los próximos 6 meses van a ser difíciles, pero en algún momento la sociedad se está preguntando, bueno, ¿con qué se come la estabilidad mileísta? Porque si no se lo va a pedir a otro. Digamos, va a buscar a otro para que lo haga, ¿no? Claro. Me parece que es el gran secreto de lo que viene, ¿no? Es el gran secreto. Entonces, hoy la sociedad está demandando un nuevo lugar de enunciación. A la vieja política no le cree. Cuando escucha que la vieja política habla, dice, me están diciendo, me están prometiendo lo que le falta a este orden, pero para destruirme lo que logré con este orden. No les creo. Cuando dicen educación, dicen déficit fiscal. Y no es que estén en contra de la educación. No, está claro. Es que están en contra de la destrucción del ordenamiento económico de los últimos 20 años. Entonces, la política opositora tiene que crear un nuevo lugar de enunciación en donde en todo caso pueda completar lo que Milei no puede hacer por impericia, por incapacidad, por falta de estabilidad, porque no le da el tiempo, etcétera, 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 pero sin destruir esta especie de segunda constitución que armó la sociedad, que es orden macroeconómico a partir de ahora.
nos cansamos, 20 años de esto, no queremos más esto, queremos probarlo de otra manera. Bueno, es un desafío para Milei, porque la sociedad le deja la cancha, pero tiene que meter los goles, tiene que armar la defensa, tiene que armar el mediocampo, Claro. tiene que meter los goles. Y tiene que satisfacer una agenda nueva. Una agenda nueva, no es mucho más macroeconómica, compleja. es microeconómica. Mucho más compleja. Va a venir microeconómica. Sí, mucho más compleja. Va a ser así. Mucho más compleja, porque ahora la gente le está pidiendo, bueno, producción, consumo, trabajo, que la patente me llegue a tiempo, que no haya accidente con los trenes. Le está pidiendo gestionar el Estado bien, modernizarlo porque tenerlo bien, y ordenarme la micro, sin romperme lo que llama arreglaste, que es un poco la macro. Bueno, es mucho más complejo, porque ahora, Sin digamos, duda. lo anterior a destruir el edificio, ahora tiene que hacer los cimientos, levantarlo. Claro. Dos cortitas y te liberamos. Papel de Cristina, ¿vos creés que es reciclable? Primera. Sí. Segunda, la apuesta geopolítica, ¿es durable o superado Trump puede no ser durable para el gobierno? Bueno, Cristina, bueno, tengo un viejo dirigente del peronismo me dijo una frase una vez que me causó mucha gracia, me dice, cuando un liderazgo está en ocaso, no hay delfines, me dice. Hay pirañas y hay tiburones. Bueno, Cristina está en esa situación. Cristina está administrando su ocaso, ¿no? Tiene una fortaleza que es, digamos, que al haber transformado la sociología peronista en una sociología de identidad ideológica, digamos, ella tiene un peso muy relevante en esa mesa y esa sociología no paga a los herejes, porque si no ya tendríamos 4 o 5 Sergio Massas rompiendo Correcto. y haciendo emprendimiento por el Correcto. costado. Entonces yo creo que la apuesta de Cristina hoy es sostener ese partido testimonial. Yo creo que ella sabe que es muy difícil armar un frente de todos dos porque la sociedad ya lo vio. No es que ella dice, pongo un rubio, un ojo celeste y Sí, la sí, sociedad... sí. Yo Ya creo que ocurrió, ya hoy pasó. lo traes a Obama, lo pones y la sociedad dice, no, este es lo mismo, el frente de todos. Entonces, se le acabó ese juego. Entonces, lo que ella puede intentar hacer es evitar una sucesión de liderazgo que la corra de escena. ¿Quiénes pueden hacerlo hoy? Bueno, hay que mirar a los gobernadores, incluido Kicillof, pero miraría todo el mapa de gobernadores, y hay que mirar a los intendentes después de septiembre. Sí, claro. Entonces, yo digo por eso, el peronismo no está muerto, el peronismo existe. Nadie que tenga 30 puntos, 31. 32, Exacto. está muerto. Entonces, en todo caso, el peronismo tiene que intentar salir de ese laberinto, y salir de ese laberinto es básicamente sacar del epicentro del dispositivo estratégico la conducción de Cristina Kirchner. Entonces, eso claro, ¿no? Y lo segundo, sobre el tema geopolítico, bueno, el problema que tiene el tema geopolítico es que la relación de Trump y de Milei son dos anormalidades institucionalmente. Milei es un outsider que tiene que reconstruir una nueva estatalidad, una nueva corporación política, digamos, por lo tanto está en zona inestable, y Trump está en contra del deep state norteamericano. No es que la política exterior de Trump hacia la Argentina es el Departamento de Estado, no, es Trump. Entonces, digamos, eso le da mucha inestabilidad a ese bono geopolítico que hoy le está dando la administración Trump a la Argentina. Entonces tiene que aprovecharlo y resolver rápidamente los cuellos de botella para depender menos del bono geopolítico. Previsiblemente Trump no puede tener otro mandato. No tiene otro mandato y hay que ver si logra, digamos, llevar su carisma y su liderazgo a un sistema de ideas similar. Y eso sabemos que es difícil. Es difícil. Exacto. Federico, gracias por haber estado. Un placer, muy amable. Eduardo. Un El placer gusto mío. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta vamos a ir a Santiago de Chile porque el domingo se vota en la primera vuelta en la elección presidencial. Ya volvemos. Chilenos y chilenas que nos ven, les quiero decir que no vine a pelear con los candidatos a la derecha que ya suficientes problemas tienen entre ellos, vine a hacer propuestas y les quiero decir que en mi gobierno hay 3 áreas prioritarias en lo social:
más construcción de viviendas sociales, porque para tener, entre otras cosas, más hijos en nuestro país no basta con un bono, como bien dijo Harold. En segundo lugar, mejoras a la educación, sobre todo a la pública, y una gran reforma a la salud. Donde nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía que vote con convicción, que voten por aquello que creen que es correcto, que voten mirando hacia el futuro, que voten creyendo en el destino manifiesto que tiene nuestra patria, que es de transformarse en un país desarrollado, que es de mirar hacia el Pacífico con su comercio, preparar el terreno para solidificar su presencia en la Antártica y transformarse también en un país respetado en nuestra América del Sur. Luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Y el domingo dijimos, se vota la primera vuelta en Chile para elegir el sucesor de Gabriel Boric. Y nosotros vamos a Chile. Allí nos está escuchando Mónica Pérez, colega, conductora. He tenido ocasión de dialogar con ella en alguna otra oportunidad. Mónica, buenas noches. Eduardo Van der Koy desde DNews Buenos Aires. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos allá en Buenos Aires, en Argentina. Gracias por estos minutos y esta charla que vamos a tener. A ver, empecemos. ¿Qué dejó el debate? Si es que dejó algo. Sí, no tanto, fíjate, no mucho está dejando los debates que hemos tenido. Quizás el que dejó más fue un debate que fue el de en medio. Ha habido tres importantes: el de las radios, el de Archie, donde hubo mayor polémica, donde hubo más discusiones o peleas entre los candidatos, porque esta es una elección muy curiosa, tiene varios aspectos. Primero, la izquierda o el oficialismo, el actual oficialismo, hizo primarias y por tanto Janet Jara salió victoriosa y representa todo el oficialismo. La derecha no quiso hacer primarias. Entonces, esta primera vuelta se ha transformado sobre todo en la primaria de la derecha. Está clarísimo que Janet Jara va a pasar a la segunda vuelta, de eso nadie discute. El tema es quién de los candidatos de la derecha va a pasar a segunda vuelta. Entonces, básicamente, de eso se ha transformado esta conversación. Y lo que ha ocurrido durante la campaña es que los candidatos de derecha no han querido marcar sus diferencias entre sí y se han intentado focalizar contra el gobierno y contra Janet Jara. Hubo algunas escaramuzas, ha habido, incluso hoy día se reviven algunas, tensiones entre los candidatos de la derecha, pero ha sido una campaña muy rara, porque en verdad no están peleando contrarios, sino que están peleando dentro de un mismo bloque por el dominio de la derecha. La otra situación que hace esta elección presidencial completamente distinta y muy difícil de predecir es que es la primera con voto obligatorio. Por tanto, si en la última elección presidencial, el 2021, votaron 8 millones de personas, en esta elección están llamadas a votar 15.800.000 personas. O sea, muchísimas más. El padrón electoral es mucho más grande y como es voto obligatorio, se espera que un 85% de esas personas vote, efectivamente. Estamos hablando de 13 millones de personas. Por tanto, hay 5 millones de personas que no tenemos ni idea cómo votan porque no han votado hasta ahora y por tanto esa es la gran caja de sorpresas que vamos a ver este próximo domingo. Y si bien todas las encuestas indican fundamentalmente que va a ganar Kast, que va a pasar él a segunda vuelta dentro de los candidatos de la derecha contra Janet Jara y que ella en la segunda vuelta tiene pocas posibilidades de ganarle a Kast, la verdad es que yo diría que está todo abierto. Dos cosas, Mónica. Primero, una estrictamente informativa. Es cierto, sí, en Chile para votar había que empadronarse primero o inscribirse antes de las elecciones. Ahora es un voto obligatorio. ¿Qué sanción tiene el ciudadano que no vaya? Porque en la Argentina también es obligatorio y el ausentismo es altísimo. Claro, no, aquí es inscripción automática y voto obligatorio, son las dos. O sea, tú cumples y quedas inscrito.
Y Correcto. tienes algunas causales para excusarte, por ejemplo, estar a más de 20 kilómetros de tu local de votación, tienes que para eso ir a la comisaría y mostrar un documento que diga que tú efectivamente no estabas cerca de tu local de votación. También, por ejemplo, si estás enfermo, muestras un certificado médico. Pero por eso te decía, en términos generales, en la última elección, que sí fue con voto obligatorio y inscripción automática, votó en torno al 85% del padrón electoral. O sea, descontando todas las excusas o todo Sí, sí, el sí. que no quiso participar, es un 85%, es decir, unos 13 millones de personas más o menos van a ir a votar. Y en la última, en la segunda vuelta del 2021, votaron 8 millones de chilenos. Entonces hay Claro. 5 millones que no sabemos cómo votan porque no han votado. Y eso es como dicen casi todos los expertos, que las encuestadoras es muy difícil que lleguen a esa gente porque normalmente es gente que no le gusta participar porque no había votado y por tanto tampoco contesta encuestas. Eh, Entonces no sabemos si efectivamente las encuestadoras están llegando a todos los públicos posibles que hay en Chile. Eso no lo conocemos, lo vamos a ver el domingo por primera vez. Y bueno, todo el mundo también observa con atención lo que pasó en Argentina recientemente, donde las encuestadoras también fallaron, o lo que pasó en otros lugares, como por ejemplo también en Bolivia. Entonces, no sé, o sea, todo lo que sabemos y todo indica, lo racional indica que sería Jare Kast los que pasarían a segunda vuelta, pero la verdad es que hay mucha incertidumbre. una pregunta, otra pregunta. Los debates, los que se han hecho, ¿qué grado de seguimiento tienen de parte de la sociedad y qué impacto crees que vos que tienen en un momento, yo no sé cómo habrá sido la campaña Sí. por la presidencial en Santiago, en Chile, pero las experiencias indican que las campañas se vuelcan mucho más a lo virtual que a lo tradicional, que ha sido la calle, la militancia, los mitines. ¿Cómo influyen, crees Mm. vos, los debates? ¿Y cómo ha sido la campaña en promedio? ¿Cómo ha sido la campaña en Chile? Mira, por primera vez hemos tenido también ese fuerte enfoque en lo digital. Yo creo que esa es, probablemente va a ser la nueva manera de hacer campaña. Y se vive una realidad completamente distinta y los mensajes son completamente diferentes en lo digital que en los medios tradicionales. Los debates se han hecho a través de los medios tradicionales, la radio, la televisión, las agrupaciones de televisión y los canales de televisión independientes. Ha habido dos. Y yo diría que fíjate que está por verse, porque como te digo, hay una incertidumbre de cómo llegar a esos 5 millones de votantes nuevos que no los conocemos. No sabemos cómo se informan, no sabemos qué leen, no sabemos cuáles son sus gustos, ni siquiera sabemos si son de derecha o de izquierda. Por tanto, yo creo que lo vamos a saber también todo esto ahora. Ahora, en cuanto a los ratings, todos los debates han tenido mucho rating. Es decir, la gente los ve. Y la gente en Chile, a pesar de las redes sociales, a pesar de los medios digitales, se informa todavía por la televisión. Eso es así. Y estos debates han sido todos transmitidos por televisión, aunque hayan sido de radio. Por tanto, digamos, la gente los ha visto y ha estado expuestos a ellos y la gente los ve y los sigue, ¿no? Todo esto después se replica también por redes sociales, pero todavía te digo, es difícil saber qué va a mandar en esta campaña o cómo cambió el electorado chileno por lo que te contaba yo de que hay un grupo importante Sí, de sí. votantes nuevos que realmente no tenemos idea de ellos. Otra pregunta, ¿cómo crees vos que llega el oficialismo a esta elección? Siempre, obviamente, todo oficialismo es el eje y además es un eje que viene indudablemente con el desgaste lógico del ejercicio del poder. Sí, el oficialismo no llega en tan buen pie. Hay una evaluación bastante negativa del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, pero sin embargo hay una base dura de apoyo al oficialismo del propio presidente que es del 30%. Y eso no se ha movido en los 4 años de gobierno. En los peores y en los mejores momentos, el gobierno no baja del 30%, está por ahí 28, 30 y algo, 35.
pero tiene una base importantísima del 30%. Entonces, no es malo, ¿no? Terminar un gobierno con el 30% no deja de ser bastante positivo, y eso lo ha capitalizado completamente la candidata oficialista Janet Jara. Se podrá decir, uno de los problemas que tiene Janet Jara es que ella es comunista. Y en Chile, la verdad es que no todo el mundo, ella ganó la primaria, pero el que sea comunista de alguna manera genera algunas tensiones al interior incluso de la propia coalición de izquierda, y entonces ella se ha desmarcado su propio partido. De hecho, ella está diciendo ya que si pasa segunda vuelta va a congelar o suspender su militancia en el Partido Comunista, y también se ha desligado del propio gobierno, porque ella entiende que para ganar, porque si lo más probable es que ella pase, dicen, en torno a una votación del 28-30%. Para ganar necesita crecer. No puede crecer más hacia la izquierda porque ella es comunista, digamos, entonces tiene que crecer necesariamente hacia la centroizquierda. Y para eso tiene que alejarse del gobierno del presidente Gabriel Boric y tiene que alejarse del Partido Comunista. Entonces, ese es el desafío de Janet Jara si es que quiere ganar la presidencia finalmente. Las encuestas no son buenas para ella en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque cuando uno suma a todos los candidatos de la derecha está en torno al 60%, si tú sumas a todos. Ahora, ¿será que todos los votantes de la derecha que van a votar por los distintos candidatos de la derecha, porque son varios, van a votar necesariamente en segunda vuelta por Kast? No se sabe. Por Kaiser, que es aún más extremo que Kast, no se sabe tampoco. Entonces, ahí está la gran duda. Si sale Kast, veremos cómo reacciona un sector de la centroizquierda que también apoya a la candidata Evelyn Matei. No sabemos qué va a pasar con ello. Hay un gran sector de votantes de centroizquierda, lo que antiguamente conocíamos como la concertación de Partidos por la Democracia. Claro. Claro, que quedó huérfana también. Que hay una parte que se fue con Janet Jara, hay otra parte que se fue con Evelyn Matei. Si no pasa Evelyn Matei a la segunda vuelta, se van a ir con Jara, se van a ir con Kast. Para ese sector de centroizquierda es difícil votar por Kast. Entonces, ahí hay una disyuntiva muy grande porque, en el fondo, lo que se piensa es que se va a estar votando por dos extremos y no sabemos qué va a pasar con el votante de centro en Chile. Mónica, ¿y cuál sería para vos, no para vos, sino lo que se recoge de la opinión pública, la agenda prioritaria para el futuro, para el que sea presidente, los temas de agenda prioritaria de la sociedad? Eso está clarísimo en nuestro país. En todas las encuestas, preguntes a quien preguntes, seguridad, número uno. Fíjate que la tasa de criminalidad ha bajado en Chile, pero yo diría que la violencia de los delitos está muy alta. O sea, nos hemos acostumbrado en Chile ya a ver funcionar el Tren de Aragua, a los secuestros extorsivos, a encontrar personas asesinadas, enterradas en los lugares más remotos. Delito narco, podríamos decir. Delitos más relacionados con el narcotráfico. En Chile, antes el homicidio era el típico homicidio, es decir, una persona era con un asesino conocido. Es decir, una persona tenía un problema y mataba a otro o lo mataba en un asalto, ¿no? Ahora está lleno de muertes de perpetrador o de autor desconocido, porque son crímenes por encargo, por extorsiones, gente sicarios que están contratados para matar. Entonces yo diría que el nivel de violencia, el uso de armas, de armamento, es también lo más que está impactando a la población. Entonces la gente está muy afectada por no poder vivir tranquila, porque no salen por la noche, porque tienen miedo donde están sus hijos, porque crece el narcotráfico, crece el consumo de droga. Y la verdad que la penetración ha sido importante de bandas criminales muy conocidas como el Tren de Aragua, que tienen una manera, un modus operandi que nosotros desconocíamos por completo. Eso por una parte. Luego está el tema de la migración irregular o ilegal. Hay 360.000 migrantes irregulares, que sepamos, en Chile,
pero eso está generando una tensión muy grande en el país y ha habido grandes discursos, sobre todo los candidatos de la derecha, de expulsarlos, de cerrar fronteras, pasan sobre todo por Bolivia y Perú, por tanto lo que por Bolivia fundamentalmente, y lo que quieren es cerrar completamente la frontera con Bolivia, y es, digamos, la mano dura, es lo que ha marcado más, yo diría, el debate presidencial en esta campaña. Y lo otro es el crecimiento económico. Chile es una economía que está estancada, hay dificultades con el empleo, hay dificultades con el aumento de los salarios. Yo sé que ustedes se ríen cuando nosotros hablamos de nuestra inflación, pero para nosotros la inflación que tenemos igual ha desmejorado mucho los salarios. Entonces, hay una preocupación por aquello. ¿Qué tienen? 4% anual ahora, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Pero yo diría que son seguridad y economía, crecimiento, desempleo. Y luego han venido los otros temas. Es increíble, pero no se habla prácticamente nada de medio ambiente, nada de, muy poquito de educación. Yo diría que vivienda, lista de espera, salud puede tener un rol también, pero fundamentalmente seguridad. Y los candidatos con más mano dura son los que están teniendo mejores, o por lo menos por lo que indican la encuesta, digamos, mejores réditos en el electorado. Te hago la última, Mónica, y te libero. ¿Hay algo de la sombra de Milei que da vueltas en la elección chilena o es una cosa lejana para ustedes? Fíjate que menos de lo que yo pensaba, porque hay solo un candidato, que es Johannes Kaiser, que ha sido la gran revelación, que se identifica con Javier Milei de una forma muy fuerte. De hecho, hasta Federico Sturzenegger ha estado, dice el economista que apoya a este candidato, ha estado trabajando con ellos en el programa de reformas que se tienen que hacer en Chile. Y todo lo que propone Kaiser se parece mucho a lo que propone Milei en Argentina, como reducir los ministerios, echar a toda la gente que son operadores políticos, que están trabajando en el gobierno, reducir muchísimo el déficit fiscal, incluso no está en el programa de gobierno, pero el que supuestamente sería el ministro de Hacienda de Kaiser, o el economista que ha estado trabajando con él dice que le gustaría que no existiera más el Banco Central en Chile, que son situaciones parecidas a las de Milei. Pero este candidato que ha tenido una gran fuerza y que podría también ser una sorpresa, Johannes Kaiser una sorpresa, es el único que tiene claramente los planteamientos de Milei y que los ha transmitido acá en Chile. Mónica, te agradezco muchísimo el contacto. Seguramente nos vamos a volver a conectar porque si hay segunda vuelta, bueno, habrá que ver cómo se acomodan las fuerzas. Muchísimas gracias y buenas noches, Mónica. De nada, que estén muy bien. Saludos. Bueno, nosotros cerramos así otra edición de Datos. Volvemos, como siempre, los miércoles a las 21. Gracias a todos. Buenas noches.